Te refugiarás con amigos, unos cercanos y otros antiguos. Cobardes algunos te cerrarán la puerta, se apartarán del camino con indiferencia. Hoy tengo como invitado a Rodrigo Job, storyteller, amigo. Te doy la bienvenida, Rodrigo. Gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por permitirme este espacio. Vámonos directo contigo. ¿Quién es Rodrigo fuera de LinkedIn? Te despidieron. Me despidieron. En algún momento me despidieron. No voy a decir que me despidieron más de una vez. Ok. Porque no es correcto decirlo. Sí, pero más de una vez me quedé sin trabajo. Y me encontré finalmente con un espacio, la primera vez, con un espacio en oscuro, en un túnel verdaderamente oscuro, terrible, te abruma esa parte. Y es cuando tienes que encontrarte exactamente quién eres. Y ese es el personaje. ¿De dónde te despidieron? Híjole, la primera vez me despidieron de una empresa de tecnología y son los famosos recortes que vienen de fuera, que vienen apresados por la economía. Siempre te invitan a formar parte de las estadísticas. Tu servidor viene de la banca, de las estadísticas, del desempleo, y aquí estamos. Exacto. A fin de cuentas uno se recupera. No pasa nada, hombre. Exacto. Así es que soy un storyteller. En ese momento me di cuenta de que había que reescribir el guión de mi vida. Bien. De saber que quien era ya no funcionaba, que había quedado obsoleta esa historia, ese personaje. Entonces llega un momento en el que tienes que reescribirte, crear nuevas habilidades, crear nuevos aptitudes, encontrarte quién eres, qué te gusta, tu pasión. Y eso no es fácil. Detenerse, mientras estás en el tren del trabajo constante, no es fácil detenerse a reescribir tu historia. Entonces, cuando te dan la oportunidad de parar tu vida, ponerla en pausa todo, es el momento perfecto para ser un storyteller. Definir quién es tu personaje, quién eres, qué te gusta, cuál es tu pasión y sobre todo definir cuál es el desenlace que quieres que tenga tu historia. Y eso es lo que hacemos los storytellers. Oye, Rodrigo, esto es debrief marketing en modo tech. ¿Qué tiene que ver el storyteller con las empresas, con los negocios? Yo te conocí en un evento. Gracias por habernos ayudado en ese momento y te contamos qué sucedió ahí. Pero ¿qué tiene que ver el storyteller con todo el mundo actual? Todo el mundo cuenta historias y nadie sabe el valor que tienen las historias. Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que todos los negocios, todo el mundo en realidad, hoy gira a través de la información racional. Y esto es un error que la historia nos ha ido llevando hacia ese concepto. Las cifras y las estadísticas racionales. Todos los procesos en una empresa son racionales. Todas las situaciones en una organización es completamente racional. Ya te dijo, ya le hablaste, ya cumpliste el siguiente paso, ya llegaste a tu cuota, ya lograste esto, ya pasaste, ya llegaste temprano. Todo es racional. Y lo que hemos dejado de hacer los seres humanos, las personas, es enfocarnos en el concepto de toda la información emocional. Y eso genera primero, empatía. Y en los negocios nos hemos alejado completamente de la empatía. Hablas a una persona, es más, ya ni hablas con una persona, mandas un WhatsApp y esperas que un mensaje te diga qué es lo que está sucediendo en tu cuenta, en tus proyectos, en tus iniciativas, en tu vida personal. Pero muchas veces ese mensaje, cuando tú lo lees, te causa emociones. Tú crees que te lo dijeron gritándote, tú crees que te dijeron... No sabes cómo fue escrito ese mensaje y tú lo interpretas y puedes tomar acciones y emociones por ese mensaje. Correcto. ¿Qué está pasando con nosotros, con las emociones y con las historias y con esa narrativa? Correcto, porque además tiene que ver mucho con, otra vez, volvemos a las emociones, que ya platicaremos más de esto, este asunto, pero una cosa es la emoción con la que tú transmites un mensaje y otra es la emoción con la que tú estás. Y si no hay una conexión, si tú estás de malas y la otra persona está de buenas, el mensaje, aunque sea muy claro, no va a empatar, no va a llegar. Tú lo vas a leer justo con ese proceso emocional en donde estás plantado, diferente al que la otra persona está plantado 1, 2, 5, 20 kilómetros lejos de ti. Entonces no hay una conexión, no hay una empatía, por lo cual el mensaje no llega. Y ese es el gran problema, que hoy todo es racional.
te mandan, es más, te lo voy a complicar más porque te mandan un emoticón o algo. Sí. ¿Qué significa que te manden un robotcito? Pues yo qué sé. Sí. Lo interpretamos de una forma distinta. Entonces, en el día a día somos demasiado racionales y tenemos que regresar a ser completamente emocionales. Y el storytelling justo es eso, son los cuentos, las historias, todas las narrativas vienen embebidas con moralejas, con lecciones, pero sobre todo con emociones. ¿Cómo que embebidas? Y sé de lo que estamos hablando. Vienen dentro de las... Empotradas, ¿no? Exacto. Vienen enfrascadas las emociones. Adentro, lo magnífico de una historia es que tú puedes decir algo y adentro meterle emociones, lecciones, moralejas, y todo parece tan sutil que el cerebro lo acepta y el corazón y el estómago lo reciben también de una forma mucho más fácil. Ahorita entramos de lleno al storytelling, al storyteller, a qué le duele al storytelling, para qué y cuánto valor da cuando eres un CFO, cuando estás como CEO, cuando tienes una empresa, cuando eres de ventas y no tienes un storytelling, pues tienes un PowerPoint y sabes que ya no funciona eso, ¿no? No venden o nada. Pero ahorita aguántame ahí las respuestas. Quiero regresarme contigo. ¿Qué nos leíste? ¿Qué nos leíste al principio? Cuéntanos. Bueno, este es mi nuevo libro que se llama Felicidades, te han despedido. Y me pregunté, por desgracia en estos tiempos están complicados los despidos, y me preguntaba mucha gente qué hacía, qué podía hacer cuando era despedido. Y me puse a hacer una lista de cosas que hay que hacer, de pasos que hay que hacer, muy ingeniero, muy economista, cómo debe hacerse. Tú eres de formación ingeniero económico. Soy ingeniero y tengo una maestría en economía. ¿Y qué tiene que ver eso con storytelling? Cuéntanos. Te despidieron. ¿Qué pasó contigo? Finalmente me despidieron y me di cuenta de que había que hacer una nueva forma de encontrarse con las personas. Quiero quedar con algo porque estoy aterrizando ideas. Te despidieron, pero estamos hablando de hace 20 años. No es ahorita. No. No, justo eso. Además me di cuenta de que a todos nos pasa. Uh-huh. Pero es algo de lo que no hablamos. ¿Por qué? Otra vez por las emociones. Porque no quiero que la gente se entere de que me despidieron. Porque no quiero yo ponerme vulnerable. Porque no quiero que se enteren de que fracasé, que el despido no es un fracaso, pero de que fracasé porque me despidieron. Hay muchas razones. Bueno, entra la depresión, hay gente que atenta contra su vida por estos temas, ¿eh? Puede llegar a situaciones sumamente complejas. Bueno, te lo explico de una vez antes de que pasemos a otro caso. Me encontré con tantas personas en los negocios que tienen revueltas sus emociones que terminé estudiando una maestría en psicoterapia. ¿Por qué? Justo por eso. Porque las emociones llegan a transformarte de una forma tan interna que en los negocios es necesario poder manejar todo ese proceso a través de un proceso terapéutico. Uh-huh. Y entonces el despido es un proceso terapéutico precisamente, como lo es también el divorcio o la muerte de un ser querido. Dicen que son las 3 pérdidas más importantes, claro, y más fuertes. ¿No? De un hijo creo que es lo más grave, ¿no? Totalmente. Entonces lo importante es, a través del storytelling, tú puedes contar la historia como fue, pasado, en donde estás en este momento, presente, y sobre todo, como el futuro no lo conocemos, a menos de que leas mano o bolas de cristal, ¿cómo quieres que sea el futuro? Y eso es donde nos paramos. En los negocios, nos paramos sobre todo en el pasado y en el presente, y el futuro es, híjole, lo que salga o lo mejor que pueda salir. A través del storytelling, tú lo puedes hacer, definir cuál es el futuro que tú quieres hacer. Si tú lo escribes, sucede. Es más probable que suceda un escenario factible. En terapia lo más recomendable, que las técnicas que te dicen es que escribas. Totalmente. Escribas. Vamos a regresar no quiero estar haciendo énfasis en tu despido, pero me contabas. Y otros te dicen, señor, gracias por haber participado, vamos a hacer las cosas de manera distinta, adiós, aquí está su chequecito, y llegas a tu casa y está tu esposa. ¿Qué pasa? Exacto, llegas a casa y cuentas qué pasó. Bueno, pues pasó esto. Y finalmente, con todo el apoyo del mundo, ella me dijo, a ver, tranquilo, no pasa nada. Estamos bien, todo funciona. Y me hizo una recomendación que verdaderamente cambió mi vida. Porque me dijo, no te vayas de bruces, no te vayas de golpe a buscar algo, ni te desesperes, porque la economía es así, es compleja, y no vas a encontrar trabajo mañana, tampoco en un mes.
Esto toma tiempo. Sí. Sobre todo para no caer en el mismo proceso de un mal trabajo, que eso es lo peor que puedes hacer, elegir un mal trabajo para solventar un despido. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias algo que te guste? Ocupa tu tiempo. Y entonces le pregunté, ¿y eso que me gusta qué va a hacer? Y ella me dijo, siempre estás haciendo voces, siempre estás platicando sobre caricaturas, haciendo voces de Don Gato. ¿Por qué no estudias doblaje? ¿Cómo que de Don Gato? Don Gato y su pandilla y Scooby-Doo y todas esas. Crecimos con esos imitando esas voces. Y le dije, sí, por supuesto le di el avión. Y al día siguiente llegó con una tarjeta de una escuela de doblaje. Le dije, ¿esto de dónde? Me dice, una amiga me lo dio. Su hija estudia ahí. Entonces fui a la escuela a pedir informes y resulta que en algún momento, la verdad es que la escuela no era así como muy glamurosa, y saliendo me dijeron, si te inscribes en este momento, 50% de descuento. Dije, bueno, vengo, 2 meses voy a estar aquí estudiando locución y doblaje, no pasa nada, lo hago y me voy. Me va a salir, incluso hice las cuentas, me va a salir más barato que irme de borracho con mis amigos. Y entonces pero hay diferencia. Pues, son otro tipo de ganancias. Son otro tipo de cuestiones que vas ganando. Y entonces me inscribí y terminé estudiando locución y doblaje 2 años. ¿Fue casualidad? No hay casualidades, dicen, hay causalidades. Correcto. Y entonces... Y en ese momento, después de estudiar 2 años, claro, conseguí trabajo y lancé un podcast simplemente por jugar. Y empecé a lanzar un podcast. ¿Qué año fue esto? Esto fue en el 2008, 2009, más o menos. Bien. Y lancé un podcast simplemente por practicar, por colocar la voz, por ser el personaje, de juego. Uh-huh. Y el podcast se fue, ¡pum!, para arriba. Al mes de generar el podcast estaba compitiendo contra CNN, contra el New York Times, contra Aristegui, contra Ciro Gómez, contra López Dóriga. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Azul Chiclamino. Sigue. Son 10 años, ya casi 11 años de Azul Chiclamino. ¿Y de qué hablas ahí? Ahí hablo sobre economía, política, religión, pero se llama Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Y es un podcast en donde abordo temas absurdos, pero de una forma seria. Uh-huh. Es decir, cómo se crea una religión y qué tan rentable es una religión, o cómo funciona la economía del mundial, o cómo funciona, ¿existen los fantasmas o no existen los fantasmas? ¿Qué dice la ciencia? Siempre con datos duros e información relevante, pero con temas absurdos. Entonces es una combinación muy chocante y muy divertida. Bueno, y entonces emprendes desde ese entonces tu transformación a storyteller. ¿Sabías que te estabas convirtiendo en storyteller? No. Nunca fue planeado. ¿Cuándo dijiste es por aquí? Te voy a decir, alguna vez leí, probablemente 2004, 2005, leí un artículo en el Harvard Business Review, uh-huh. Me acuerdo perfecto, y lo he buscado y no lo he encontrado nuevamente. Uh-huh. Yo creo que son de esos glitches en la Matrix que me mandaron de repente. Y es un artículo interesantísimo en donde un director de cine no encontraba patrocinio para su película y entonces se mete al mundo de los negocios, a las ventas. Y como vendedor es magnífico porque sabe contar historias. Perfecto, ya estamos en Y entonces ahí dije, a ver, esto sirve, esto funciona. Y entonces empecé a operar en el mundo de los negocios como una especie de laboratorio. Y si cuento historias, funciona. Y si hace esto, y me di cuenta que la gente en los negocios se enganchaba más. Uno de los grandes experimentos que hice, te voy a contar, esta es magnífica esta historia. Envié, no había forma de que yo pudiera tener acceso a un director de finanzas, a un CFO de una tienda departamental. Y fui a su tienda departamental, compré una taza de Express, me acuerdo perfecto, la envolví así como de boda, con plástico celofán, y se lo envié a su oficina. Y entonces decía una tarjeta, esta taza la compré al 50% de descuento y usted perdió la mitad de su dinero. Me gustaría poder tomarme una taza de café con usted. Al día siguiente, el mensajero con el que se lo mandé regresó a la oficina con la taza envuelta igualito. Ok. Y el director de finanzas me la regresó. Entonces dije, se ofendió, algo hice. Y después venía una tarjeta que decía, usted disculpe, no puedo aceptar regalos
por asuntos corporativos. Sin embargo, me encantaría escucharlo y tomarme esa taza de café. Cuentas una historia, emocionas a alguien, enganchas con un proceso narrativo a esa persona y estoy seguro que esa persona tuvo una sonrisa y de repente me recibió, después de estarlo buscando durante 2 meses. Ese es el poder del storytelling, crear la historia para que las cosas cambien o sucedan. Rodrigo, vamos entrando en materia. Parte del programa también es qué le duele al storytelling, qué le duele al storyteller. No nos gusta hablar de la que está bonito, es qué le duele, qué aprendimos, y eso es el valor que damos en el programa. Entremos de lleno a esto. ¿Se vive bien siendo storyteller? Sí. Sí. Te voy a decir por qué. Porque el retorno es muy, muy, muy grande. Primero, enganchas lo que decía, enganchas emocionalmente con las personas. Uh-huh. Ahí hay una ganancia ya de por sí. La gente quiere estar con personas, queremos estar con personas que cuentan buenas historias. Sí. ¿No? Uh-huh. Eso nos pasa con los amigos divertidos que tenemos, con las personas que son interesantes, con el amigo intelectual que cuenta buenas historias y nos atrae. La gente, tú atraes personas si tienes un buen contenido, unas buenas historias. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, hoy en día los negocios están llenos de necesidades de hacer negocios de otra forma. Uh-huh. Porque la forma tradicional ya dejó de funcionar. ¿Y cómo das valor ahí? Ahí das valor a través de el contacto emocional, el humanismo. Empiezas a conectar con gente. La gente queremos hacer negocios con personas. Sí, claro. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Yo mandando un mail o mandando una factura, ya la hice. En lugar de entregar la factura o acercarme a las personas o irme a comer, lo que hacíamos mucho los latinos, que era el gran éxito del latino, es irse a comer con alguien, sí. Irse a tomar un café con alguien, platicar con alguien. Eso es lo que más me funcionaba. Me pasó en alguna ocasión que decidí, por ejemplo, en lugar de invitar a alguien, de pedirle a alguien que me recibiera en su oficina, le dije, ¿por qué no nos vemos en Chapultepec y caminamos en el parque? Ha sido de las conversaciones más interesantes con un cliente que he tenido. Uh-huh. Porque hay más cercanía, porque no hay distractores, porque no hay PowerPoint, porque no hay guiones. Esa es la ganancia. Y finalmente, un poco lo que comentabas, la gente busca ese contacto, busca gente en quien confiar y confías en quien ves a los ojos. El storyteller habla con las personas. Tiene esa confianza, esa capacidad. Y eso dispara muchísimo, multiplica varias veces cualquier revenue que puedas tener. Estamos en una reunión, hay una sala de juntas y tú tienes un rol en la empresa. No sé si eres el CFO, el CIO o el director general. ¿Por qué te hacen caso o por qué no te hacen caso? Puedes llegar con tu PowerPoint. Sí. Todo el mundo lo hace, presentan los números bonitos. Nunca he visto un PowerPoint que le vaya mal, ¿eh? Por cierto, a todos les va muy bien. Pero, ¿por qué hace la diferencia poner atención en lo que me estás diciendo o mostrando? ¿O simplemente tomar nota de que vamos bien? ¿En dónde posicionas eso? Mira, lo que sucede hoy en día con los PowerPoints es que se convierten en un pretexto, finalmente, para poner información. Creo yo que separan a las personas. ¿Por qué? Porque además estás en una junta y lo tienes en la parte de atrás, lo tienes proyectado en la parte de atrás y lo que haces es voltear y dar la espalda. Oye, y aparte yo estoy enfrente de ti viendo mi teléfono, ¿no? Entonces tu mensaje nada. Exacto, porque además es la gran pregunta y la gran respuesta que existe en la junta en cuanto empiezas tu PowerPoint es, ¿esto nos lo vas a mandar? Sí. Ah, claro, ¿para qué pongo atención si me lo van a mandar? Sí. O en una conferencia, ¿eh? En una conferencia cuando me dicen eso, oye, ¿nos lo vas a mandar? No. ¿Y por qué no? Pues pon atención y ponte a escribir. Ese es el gran secreto. Entonces, es más, terminé una conferencia, te voy a decir, esta historia es fantástica, porque terminé de dar una conferencia como la que platicabas, y alguien me preguntó, ¿vas a dar las láminas? ¿Qué láminas? Todo fue free speech, todo fue discurso. No presento con láminas. Uh-huh. Nada de lo que se... La persona ni siquiera se había dado cuenta que no había un PowerPoint. En ese nivel de desconexión estamos en las organizaciones. Entonces, cuando tú cuentas una historia, la historia se engancha en toda la memoria racional, es decir, en el corazón o en el estómago.
Ahí es donde se instala la presentación que estás dando cuando no das un PowerPoint. A diferencia de cuando das un PowerPoint, se instala en la memoria racional. Y la memoria racional se olvida. A los 2, 3, 5, 7 días, lo olvidaste. Si no fue importante, lo olvidaste. Rodrigo, tú y yo nos conocimos en un evento que estábamos realizando con DM, con la productora. Y me dijeron, te quiero presentar a Rodrigo Job porque él tiene que hacernos la narrativa, el hilo conductor del evento. Y decía, por favor, yo soy el que produce, ¿no? Y llegas tú, nos conocemos y entonces le das forma y fondo al tema que quería desarrollar el cliente. Estábamos en un evento de tecnología, por cierto, donde estábamos desmitificando a la inteligencia artificial. Y quiero compartir con toda nuestra audiencia como ejemplo, porque hay que dar valor. Si no, esto va a pasar como un programa más. Pero cuéntanos, ¿cuál fue el reto? ¿Cómo lo solucionaste? Yo lo sé, por supuesto, pero tú eres el que cuenta las historias. Claro. El gran reto que tenemos es que hoy en día, y nos ponemos a pensar en esto, hay muchas personas que... Es muy sencillo. Entramos a una sala de juntas y tenemos un PowerPoint, lo que estamos platicando. Un ejecutivo puede tener probablemente 5 juntas al día, o sea, 25 PowerPoints a la semana. Al mes, bueno, es incalculable la cantidad de PowerPoints que tenemos. Y eso ya no engancha, eso ya es como muy común. Uh-huh. El chiste era hacer algo distinto. Sí. Y entonces, ¿cómo involucras también en un evento al público? ¿Cómo lo metes? ¿Cómo haces una presentación inmersiva? Y ese era el gran reto en aquella ocasión, que es no dar solamente una presentación, sino ida y vuelta. Y en ese evento lo que hicimos fueron 3 actos. Me gusta trabajar en 3 actos. El primer acto fue una encuesta en donde la gente se involucraba con cómo estaba su participación en la inteligencia artificial. Uh-huh. El segundo acto fue una plática, una charla, un poquito motivacional, un poquito hablando de ciencia ficción, de la inteligencia artificial, un poquito para jugar con la imaginación de las personas. Y el tercer acto, va a sustituir al ser humano. Exacto, uh-huh. Exacto. Lo recuerdas perfectamente porque sí. tiene un proceso emocional. Uh-huh. Y finalmente el tercer acto era una plática compartida sobre el análisis de la encuesta del primer acto. Uh-huh. Entonces 2 personas platicábamos en el escenario y jugábamos con las personas. Eso hace distinto un evento. Y ese tipo de acto, de actuación, hace que las personas recuerden el evento y se involucren muchísimo más en el evento. Y lo hace mucho más exitoso que una persona sumamente intelectual que únicamente lo que quiere es mostrar que sabe más que los que están ahí abajo sentados. O que tu producto es el mejor, pero quieres imponer el mensaje, ¿no? Exacto. Porque los features and functions ya no venden hoy en día. Uh-huh. Ya es... ¿Cuál es la computadora más potente? Pues hay 5, 10, 20 en el mercado. Es decir, ¿no? La que puedas pagar. Sí, exacto. Claro. Entonces, ¿cuál es la pantalla más grande o más? Hay miles. O sea, ya no es un diferenciador. El gran diferenciador es la parte emocional que hacen. Y eso lo consigues a través de una historia. Acaba de pasar el CES en Las Vegas. Y yo recuerdo perfectamente que desde el año pasado LG hablaba de inteligencia afectiva. Ya no era artificial. Inteligencia afectiva. Entonces, va por ahí, ¿no? Debes tener argumentos para decir eso, ¿no? Pero sí son las emociones. Regresando a ese evento, yo recuerdo que nos fue bien, pero yo recuerdo que inclusive como parte del cierre, antes de ir al coctelito, invitamos a un sommelier. Claro. Y entonces hicimos una cata retando la inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? La inteligencia artificial se equivocó, ¿no? Totalmente. Pero ese evento, mucha gente lo recuerda porque tuvo una narrativa. No fue una presentación, yo soy Juanito, yo soy Pedrito, les traigo este servicio, esta solución, quédense conmigo, no vengo a vender, obviamente, pero pasen acá para mayor información. Y no fue así. No fue así el evento. El evento fue una narrativa y contando una historia. Y terminamos con parte de la narrativa con una cata de vino retando a la inteligencia artificial. Si hoy hay personas que nos están escuchando y quieren convertirse o están haciendo contenido creativo, ¿por qué fracasan las campañas de contenido
¿Y por qué tienen éxito las campañas con contenido? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero porque no se genera empatía muchas veces. Creo que ese es el punto más importante. Es justo lo que acabas de comentar, ¿no? Es yo sé más que tú y yo te voy a enseñar. Eso dice, no tengo conexión contigo. Yo te vengo a vender, ¿no? Exacto, básicamente es eso. Hoy en día, si no generas una empatía de yo soy como tú, somos pares, somos peers, yo te entiendo, o el concepto de este libro, a mí me pasó igual que a ti te está pasando. Yo puedo decirte las cosas porque hay una empatía de sé lo que estás viviendo, sé lo que estás pasando, sé por dónde estás. Si no hay un flujo de emociones, entonces es información, es venta o es transferencia de datos. Uh-huh. Y eso ya no engancha hoy en día. Tienes que tener una empatía. Y segundo, el momento que estamos viviendo, claro, tiene que ver con las redes sociales, que es la atención. El spam de atención es mínimo. Y si no enganchas en los primeros 2 segundos, no hay conexión. Esa conexión tiene que ser emocional, uh-huh, no racional. Y ahí está donde no funciona. Los números racionales funcionan siempre y cuando las estadísticas peguen a una parte emocional. Es decir, el 50% de las personas van a ser despedidas en tal industria. Es un número, pero tiene una conexión emocional muy fuerte. Si yo estoy en esa industria, me voy a quedar a ver ese dato o esa información, o voy a comprarlo emocionalmente. Entonces, esa es la parte, y todo el proceso narrativo tiene que ver, ¿no? Cómo se genera una historia con un antecedente, un nudo, una complicación y un desenlace. Y ese es el gran secreto del storytelling. Hace no mucho tiempo hicimos un evento con directores generales. Ya sabes, los dueños del Olimpo, ¿no? Estaban todos los directores generales. Y el cliente que nos contrató tuvo a bien invitar a un cardiólogo para gente de tecnología, para financieros. Al cardiólogo lo invitó para dar un mensaje motivacional. Ajá. Obviamente nadie peló al cardiólogo. El cardiólogo previamente les mandó unas preguntas a todos los participantes, ¿no? Entonces llega el cardiólogo y menciona algo parecido a lo que tú acabas de decir. De una población de 100 personas, el 80%, estadísticamente, que tiene estas funciones y este estrés día a día, están en la probabilidad de tener un microinfarto. Algunos ya tuvieron infarto. Un 3% no va a pasar de este año. ¿Vale? ¿Qué crees que estaban haciendo los dioses del Olimpo, los directores? Nada. Estaban viendo su teléfono, estaban viendo el mensaje. ¿Sí? Pero cuando el cardiólogo dijo, esta estadística se tomó de una población y todos están presentes. ¿Sabes qué pasó? Todo mundo dejó sus celulares. Totalmente. Y esa es la historia que se contó. Claro. Todo el mundo se acuerda de ese evento. Claro. Claro. Hay una parte del storytelling que es, le llamamos, los escritores le llamamos el nudo. Y el nudo es la complejidad que existe dentro de la historia. Siempre digo, y apúntenlo bien, esto es examen, esta es pregunta de examen. El nudo es lo que rompe la normalidad del personaje o de la historia. Lo que rompe la normalidad del personaje o de la historia, que es justo lo que dices. Esto te va a romper. El estar en riesgo de un asunto cardíaco rompe tu normalidad. Uh-huh. Y entonces eso es cuando las emociones negativas, no hay emociones negativas ni positivas, pero me entienden, emociones negativas o de baja vibración, es cuando entran en acción. Miedo, preocupación, angustia, enojo, las emociones negativas se plantan en el estómago. Y entonces todo el proceso hormonal del cuerpo empieza a activarse. El miedo hace que sientas ese vacío en el estómago, se generan hormonas negativas, adrenalina, ese tipo de hormonas, y entonces empieza una atención nueva. Y lo que el cerebro quiere es, ok,
Ya que tengo esa caída o esa emoción negativa, lo que quiero es una respuesta positiva. Ahora dime que todo va a estar bien. Si el cardiólogo no dice que todo va a estar bien, entonces me voy a quedar con esa angustia y voy a resolverlo de otra forma. Voy a ir al gimnasio, voy a comer mejor, voy a hacer cosas. Si el cardiólogo dice, esta es la respuesta para una emoción negativa, entonces el cerebro se tranquiliza y empieza a cambiarlo con hormonas positivas, cortisol, ese tipo de hormonas, las que nos salen cuando vamos al gimnasio, sí, que te sientes bien así después de ir al gimnasio. Y entonces en ese momento, lleno de hormonas positivas, es cuando haces la compra. Es cuando se cierran los negocios. Es cuando generas todo el proceso. Ese evento en el que dices, sí, movimos todas las emociones negativas de todo lo que va a ser lo negativo de la inteligencia artificial y después dimos una solución positiva. Y entonces la gente está lista para comprar porque está llena de hormonas positivas. Manipulas todo lo que es el sentido de las decisiones a través del storytelling. Y eso es fuertísimo. Hace un rato tú y yo platicábamos fuera del aire de quién debe saber storytelling en la empresa. Generalmente lo enfocamos en el área de recursos humanos, bueno, de marketing sobre todo, pero ¿quiénes exactamente deben contar una historia de sus resultados? Mira, vamos a empezar por el CEO. El director general es el que tiene que saber sobre storytelling para varias cosas. Primero, para comunicar lo que está sucediendo con su organización a través de historias para inversionistas, socios, para afuera, para el mercado. Sí. Tiene que contar una buena historia para que las inversiones lleguen o para que los inversionistas estén contentos. Después tiene que poder contar buenas historias adentro para poder dirigir a su primer nivel, a todos los C-levels. Y después debe tener una capacidad narrativa brutal para motivar al resto de la compañía y decirles, trabajen fuerte, salgan adelante, vamos a funcionar, todo eso. Eso es puro storytelling. Nada tiene que ver con lo que estudia en la universidad, con que si es ingeniero o es químico o es lo que quieras. Sí. Tiene que ver con el control de la narrativa del liderazgo. Y lo mismo en cada una de las áreas. Cada una de las áreas es director de sus propios procesos. Pero, por ejemplo, el CFO tiene que saber contar sus números a través de la historia. Y otra vez me voy a los 3 actos que contaba. Antes, es decir, el año pasado, nos fue bien. Este año tenemos complicaciones. Cae, nudo, rompimiento del personaje. Pero vamos a lograrlo si somos sanos financieramente, si invertimos, si vendemos y tal, y entonces vamos a salir adelante. Son los 3 actos que el director de finanzas debe contar a través de el storytelling. Oye, Rodrigo, pero esto no es exclusiva para un corporativo, un emprendedor que quiere atraer la atención en su producto, en su servicio y quiere que lo apoyen. Tiene que contar una historia el emprendedor. Totalmente. Totalmente. Y muchas veces el gran problema del emprendedor es que ni siquiera articula bien cuál es la historia de su empresa. ¿Qué hace tu empresa? ¿A qué se dedica? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito de tu organización? ¿Qué quieres lograr? Bueno, yo vendo celulares. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te tengo que comprar a ti? ¿A quién? Sí. ¿Cuál es la historia que hay detrás, no? Eso es muchas veces lo que el emprendedor no tiene claro y no se sienta a escribir. ¿Cuál es la historia de tu personaje como emprendedor? ¿De dónde vienes? Pasado. ¿Hoy qué haces? ¿A qué te dedicas? Y futuro, que es probablemente lo más importante. ¿Cómo vas a ayudar? El futuro está por allá. ¿Cómo vas a lograr ayudar a las personas? ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a conseguir? ¿En qué me vas a ayudar? Son los 3 actos. ¿De dónde vienes? ¿Qué credenciales tienes? ¿Qué haces hoy? ¿Y hacia dónde te diriges? Si tú cuentas esa historia, ¡pum!, ya lo lograste. Hablando específicamente de la persona que se cree o quiere ser storyteller, ¿qué tiene que evitar si quiere dedicarse a esto? Tiene que evitar dramatizar demasiado las cosas. En el sentido de, tú ves en las series de televisión y en los anuncios, abajo, dramatización. Que es falsear la realidad. Actuado, exacto, básicamente, ¿no? Tienes que ser muy honesto. En las historias hay que ser súper honesto. Si tenemos que doblar un poquito la verdad, mejor cuenta otra historia.
¿Por qué? Porque eso, a fin de cuentas, eso se va a notar, eso se va a saber. Entonces, la honestidad es lo que más vende hoy en día y es lo más importante. En el storytelling tienes que evitar justo eso, tienes que evitar contar la historia de otro. Muchas veces nos montamos sobre la historia de la competencia. Es que yo quiero ese mercado, entonces yo quiero ser como mi competencia y cuento su historia, lo cual le va a ayudar a él, no a ti. Entonces, tú tienes que ser súper honesto en contar tu historia y en no sacar las cosas negativas. Es decir, esto, me despidieron. ¿Y qué? 4 veces me despidieron. ¿Y qué? Y a la cuarta ya aprendí la lección, pero eso es otra historia. Pero si tú eres honesto, entonces la gente va a sentir esa empatía de la que hablamos. Evitar historias falsas, historias no creíbles. Y eso es lo magnífico del storytelling, que es súper honesto. 3 cosas que el storyteller tiene que reforzar, entendiendo que son tips, ¿no? De un experto como tú. Sentarte a escribir historias. O sea, una historia no se improvisa. Tienes que sentarte a escribir la historia y a practicarla. Segundo, lo que debemos convertirnos es en coleccionistas de historias. Porque a veces nos quedamos pensando, híjole, ¿de qué le platico? ¿De qué cuento? Incluso me lo preguntaban en alguna universidad de una conferencia en la Ibero y todo se fue. Oye, ¿y esto sirve para ligar? Terminé dándoles tips, porque no soy experto en el tema, pero sobre el ligue. Y es el chiste, es eso, es todo el mundo historias. Quiere estar alrededor de alguien que tiene una buena conversación. Exactamente. ¿No sabes qué decir? Practica tus historias. Te voy a contar la historia de... Eso es. Y finalmente ese es un muy buen punto. Cuando quieres tener la atención de alguien, empieza una frase diciéndole, te voy a contar una historia. ¿Qué hace? Esto es incluso como mecánico. Lo que hace la persona es, se queda callada porque me van a contar algo. Esas son las 3 formas o las 3 cosas más importantes. Convertirse en un coleccionista de historias es importante. Algo bueno que te sucedió en el día, en la semana, apúntala y recuérdala. Porque eso lo vas a hacer. Entonces, yo tengo mi cuaderno de historias y esas las voy utilizando muchas veces. ¿Cómo sumas tú en los objetivos de una empresa? ¿Cómo te buscan y qué logra la empresa al contratarte? Muchas veces se confunde con el tema de comunicación, ¿ok? Y el storytelling va muchísimo más allá de la comunicación. Porque no solo es hablar con las personas o subirte a un escenario o en un town hall o en una mesa ejecutiva, platicar sobre cosas, sobre temas, historias, etc. Todo lo que sucede en una organización es storytelling. Y lo que platicaba con un cliente es la estrategia. Tu estrategia es una historia. Y eso a veces está muy bien definido en un documento cargado, pesado, que mandas al corporativo, que revisan los directores, socios o inversionistas, y es un documento pesado, pero articularlo es súper complejo. Y te voy a explicar algo que me sucedió en alguna ocasión. Yo llevaba dirigiendo una organización a nivel Latinoamérica durante 1 año, y alguien de mi equipo me dijo, es que sigo sin entender cuál es la estrategia. Y se los dije, es una lámina, es un PowerPoint. Son 7 puntos que están en un PowerPoint y se los he presentado 50,000 veces. Pero claro que no tenía ninguna historia. No lo había articulado de ninguna forma y yo presentaba eso como un proceso racional. Cuando me senté a contárselos de una forma de historia, por qué es importante, etcétera, la historia entró y enganchó. Y fue cuando verdaderamente la empresa empezó a dar resultados. Pero yo lo articulé de una forma tan ingenieril y economista de esto es, no permeó. Un storyteller tiene la capacidad de eso, de hacer las cosas complejas de una forma fácil y entendible. Y sobre todo recordable. Pudiéramos seguir aquí horas y horas platicando, dando consejos, pero hay que ir cerrando. Y a mí me gusta, así como abriste el programa, que tú lo cierres. Entonces, voy a hacerte 3 preguntas. Las 2 primeras, dime rápido lo que piensas. Y en la tercera tú cierras el programa. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, nos cuentas esa historia. Antes, platícanos de este libro. Este libro es un libro que justo está diseñado. Ojo, el storytelling se diseña
Más que se escribe, se diseña porque tiene una razón. Y este personaje lo que pasa por un proceso de despido, se da cuenta de que es un túnel oscuro, empieza a complicarse la situación y termina consiguiendo un nuevo trabajo. Y la parte importante es que al final, ustedes pueden ver aquí, tiene un checklist súper simple de qué es lo que debo yo hacer para que en 6 pasos ustedes puedan llegar a conseguir un nuevo trabajo de una forma mucho más fácil y mucho más rápida. Entonces, es un libro, parece un libro bobo, pero es un libro súper profundo que con muy pocas palabras se entiende a la perfección. Te agradezco que nos hayas traído estos libros. Vamos a regalarlos, ¿sí? Son 3. Y vamos a regalarlos de la siguiente manera, con los comentarios. Al comentario 50 le toca un libro, al comentario 100 le toca un libro, al comentario 150 le toca el tercero. ¿Te parece? Ya está, perfecto. Así lo vamos a hacer. Vamos a las preguntas rápidas. Venga. ¿Qué no es un storyteller? Un storyteller no es un publicista, necesariamente. No es una persona que se dedica a chorear. Un storyteller es una persona que estudia la narrativa para convencer. ¿Cómo utiliza el storyteller la tecnología hoy? A través de los medios digitales. A través de el contar una historia y meterla dentro de algún vehículo digital, ya sea podcast, ya sea redes sociales, ya sea video. El chiste es, la historia tiene que ser muy clara para que después la distribución sea a través de la tecnología. Cierra el programa tú, solamente completando la frase. Me convertí en storyteller porque me di cuenta que estaba completamente alejado y mecanizado en el mundo de los negocios. No generaba empatía y no me acercaba a las personas. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Rodrigo, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Este es The Brief Marketing en Modo Tech. Gracias. Este episodio es patrocinado por DM Event Lovers. DM Event Lovers es una agencia creativa especializada en eventos corporativos, experiencias de marca y producción audiovisual. Acompañan a las marcas desde la idea hasta la ejecución, creando eventos, activaciones y contenidos que no solo se ven bien, sino que generan impacto real en el negocio. Convenciones, lanzamientos, stands, experiencias de marca y producción audiovisual forman parte de su enfoque integral. Si una marca busca elevar el nivel de sus eventos y convertirlos en herramientas estratégicas, DM Event Lovers es el equipo detrás.